el poder que hay detrás o de la aplicación de la sangre de Cristo. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Ya están ahí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En Romanos 13:12 dice él: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí, la Biblia dice que todas las cosas Dios las puso debajo de los pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Así que ya no hay principado, no hay potestad, no hay autoridad,
no hay hueste de las tinieblas de maldad, la cual pueda tener una influencia y venza a los hijos de Dios. He aquí yo les he dado autoridad para que ustedes pisoteen, para que ustedes hollen serpientes y escorpiones, que significa pisotear, y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. Él fue también el que dijo que ni aun las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. La iglesia tiene un poder muy, muy tremendo que ha sido dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Qué dice ahí adelante, hermano? Porque habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido al maligno. Ahora dice, no dice que porque vas a vencer al maligno. Ya está en tiempo presente, habéis vencido al maligno. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, sí, porque habéis conocido al Padre. Y luego se dirige hacia los padres. Y dice, los escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y nuevamente habéis vencido al maligno. Cristo apareció, dice, para destruir las obras del diablo. Amén. Venimos a Cristo nosotros, y inmediatamente Cristo hace nuevas todas las cosas en la vida de nosotros. Segunda de Corintios 5, 17, dice la palabra de Dios, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Vamos a verlo cómo viene simbolizado el Cordero de Dios desde el Antiguo Testamento, y cómo viene presentándonos la Biblia. Desde un principio nos damos cuenta a través de la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres, allá en el Edén, después de que ellos pecaron, inmediatamente ellos corrieron a tratar de vestirse, sí, con hojas de higuera, y porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dios viene, los ve después de que les llama, y ya ellos muestran que habían cometido pecado. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, 21, Cristo viene entonces, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, lógicamente, para poder extraer las pieles de un animal, tuvo que haberse efectuado un sacrificio. Ese es el primer sacrificio que la palabra de Dios nos permite ver a nosotros los creyentes. A través de ese sacrificio comienza entonces una forma en la cual Dios, o un método en el cual Dios les enseña ahora al ser humano, por medio del cual van a recibir la justificación o el perdón de sus pecados, sacrificando o entregando al holocausto animales, ¿sí? Inofensivos, animales sin culpa, para que pague por el pecado de aquel pecador. Entonces, una de las cosas que vemos a través del libro de Levítico es que la vida, Dios lo dijo, la vida está en la sangre. Entonces, cuando un pecador pecaba, era reo de muerte. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado, dice que todos pecamos, la paga de ese pecado era muerte. Entonces, lo que merecía el pecador era muerte. Lo que sucedió con Adán y Eva, todos lo sabemos la historia, fue que ellos murieron. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Se rompió su relación con Dios. La palabra muerte significa separación. Entonces, cuando ellos pecan, Dios les muestra ahora lo que tenían que hacer de ahí en adelante. Y vemos por medio de la palabra de Dios cómo esto fue algo que Dios les enseñó a Adán y a Eva, ¿sí? Porque ya luego ellos también se lo enseñaron a su hijo Abel y Caín. Y dice la palabra de Dios, ahí es donde se comienza a ver cómo cuando Abel y Caín van y ofrecen su primer sacrificio a Jehová, dice la palabra que Abel buscó dentro de sus ovejas lo más gordo y luego lo ofreció a Jehová. Y Jehová vio con agrado la
la ofrenda de Abel. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Mejor y más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ellos tuvieron que oír. Esto nos lleva entonces a ver la importancia de la sangre y cómo la sangre de un cordero, en este caso de un animal o de un macho cabrío, iba a cubrir completamente el pecado de aquel pecador, porque aquel animal inofensivo iba a pagar por la culpa de ese pecador, y era necesario que hubiera muerte y que hubiera derramamiento de sangre para que ese pecador pudiera quedar cubierto de su pecado, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces forzosamente Dios demandaba que hubiera sangre. Entonces la sangre se viene viendo tipificada desde el Antiguo Testamento para una limpieza del pecado, para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, hermano, es el reconciliador del nuevo pacto, porque a través de su propia sangre Él nos hace cercanos hacia el Padre. Por medio de su sangre Él viene, paga la culpa de nosotros los pecadores, y entonces nosotros ahora podemos venir delante de Dios en cualquier momento a través de la sangre de Jesucristo. Entonces esa es una bendición grandísima que tenemos nosotros los creyentes. Entonces la vida estaba en la sangre, y esto era lo que tipificaba en el Antiguo Testamento. Por eso el pueblo de Israel se le prohibía de que ellos, cuando comían carne, comieran la sangre, porque lo que estaban de alguna forma tipificando es que había una mezcla de aquella naturaleza animal, dependiendo del animal que estaban comiendo, con la vida de ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7 lo siguiente: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿sí?, nos humillamos delante de Él, inmediatamente lo que sucede es que en lo espiritual, Cristo derrama de su sangre sobre nosotros. Entonces la justicia de Dios, que es precisamente lo que nos hace justos ante Dios, que nos es otorgada gratuitamente. Nosotros no tenemos ni tuvimos que pagar nada. Cristo fue el que pagó todo. La sangre de Cristo, entonces, cuando venimos a Él, nos limpia de todo el pecado pasado, de todo el pecado presente y de todo el pecado futuro. Y por eso es que tenemos la seguridad en Cristo, porque la sangre de Cristo, o el sacrificio de Jesús, se tuvo que hacer una sola vez y para siempre. Pero tenemos que entender que la sangre de Jesús tiene el poder para quitar el pecado del pecador, y que el pecado no tiene más poder que la sangre de Cristo. Lo que vemos ahí, esa palabra nos limpia, es en continuo. No dice nos limpiará o nos limpió, sino nos limpia. Dice la Biblia, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Esta es una palabra continua. Nos limpia. ¿Sí? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Porque Cristo es el que justifica. Y la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que declara justo, ¿sí?, entonces no hay nadie ya que nos pueda condenar ni acusar, porque Cristo ha pagado por la culpa del pecador. Él es nuestro abogado delante del Padre. Primera de Juan capítulo 2 y 1 en adelante nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación, hermano, viene de la idea de precisamente, era el mueble que cuando se mataba el animal, la sangre de ese animal venían y la vertían sobre el propiciatorio, que llevaba la culpa del pecador. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él ya se pone como nuestro propiciatorio. Ahora, cualquier culpa que nosotros teníamos, Él se pone al frente, y el pecado de Él y la culpa de nosotros viene sobre de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también de todo el mundo. Entonces la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar de cualquier pecado, hermano. En el momento que tú y yo venimos a Cristo, nos limpia completamente. El problema que tenían en el Antiguo Testamento la gente es que ellos mataban un cordero
dependiendo la capacidad económica que tenían. Algunos solamente alcanzaban para sacrificar una paloma. Entonces venían, la entregaban, y la sangre que daban o que ofrecían de ese animal inocente pagaba su culpa. Pero en la conciencia todavía seguían sintiendo el pecado. Todavía su conciencia los estaba acusando continuamente, porque la sangre de ese animal no tenía el poder para limpiar completamente de la culpa a aquel pecador. Entonces vivía continuamente condenado, no podían tener paz. Por esa razón, cuando Cristo desciende, dice la palabra de Dios que Él mismo toma su sangre, entra al santuario no hecho de manos, y entonces ofrece su propia sangre para limpiar el pecado o la culpa de cada uno de nosotros como pecadores. Entonces la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. ¿Sí? Tienes que saber una cosa. Cristo mismo lo que hace es que su sangre la rocía sobre nosotros. Isaías capítulo 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y luego dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Que cuando venimos a Cristo, hermano, en lo espiritual, en nuestro espíritu, somos justificados. Cristo mismo tomando el papel precisamente del sumo sacerdote. Ahorita te lo voy a mostrar en el libro de Hebreos 9. Tomando el papel del sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo una sola vez al año para pagar por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo que habían sido cometidos en la ignorancia. Entonces se presentaba con una sangre que no era de él, sino con una sangre que era de un animal, y llegaba delante del propiciatorio y vaciaba la sangre para el perdón del pecado de todo el pueblo y la purificación. Cristo, a través de su propia sangre, cuando Él viene a nuestra vida, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. Sucede lo que aparece también en Apocalipsis 3:20, que Él entra a nuestro corazón. Es como cuando Él toca la puerta del corazón de alguien, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces la puerta de nuestro corazón se abre. Él entra hacia el ser humano, que ha abierto la puerta de su corazón por medio de la confesión que habla en el libro de Romanos capítulo 10, 8 en adelante. ¿Sí? Abre la puerta de su corazón. Cristo mismo viene y entra al corazón de esa persona, y en esa parte del espíritu que estaba muerta, Él viene y derrama su sangre y da vida nueva. Y ahí es donde experimentamos la vida nueva de Cristo. Ahora somos propiedad de Él. Por eso la palabra de Dios dice que por precio hemos sido comprados. ¿Sí? ¿Cuál es el precio? El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un valor incalculable. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos también la sangre de Jesucristo a través de la Pascua. ¿Cuántos han leído la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos? ¿Se dan cuenta que después de la 9ª plaga viene la 10ª? El corazón de Faraón estaba ya endurecido. Viene el momento de la 10ª plaga, porque ya Dios mismo provoca que el corazón de Faraón se endurezca. Entonces le habla a Moisés y le dice: mira, esta ya va a ser la última plaga que va a descender. Habla con el pueblo, dile al pueblo que mañana va a pasar el ángel de la destrucción, ¿sí? Y los va a herir a todos los primogénitos. Cada primogénito de cada familia de los egipcios y de los israelitas, incluso también, si no ponían atención, podía ser herida. Entonces les dice: quiero que se junten por familia. Si es una familia pequeña, júntense 2 o 3. O si es una familia grande, una sola familia. Maten un cordero, ofrezcan un macho cabrío, sacrifíquenlo y lo van a comer todos. No vayan a salir de su casa. La sangre de ese cordero quiero que lo pongan en un hebrillo, en una charolita, y luego agarran una rama de hisopo, y con la rama de hisopo lo que van a hacer es que van a marcar las puertas de su casa, los 2 postes
y el dintel de la puerta. El dintel es la parte de arriba y los dos postes. Entonces ellos agarraron esa noche, dice, porque cuando yo pase por ahí y venga la destrucción, si yo no veo esa marca, entraré, ¿sí? O enviaré al ángel de la destrucción y vendrá muerte. Así que el pueblo tenía que poner atención a lo que se le estaba diciendo. Mire, vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 12, 21, y cómo la sangre de Jesús, que es tipificada en el Antiguo Testamento, nos limpia, nos protege también, hermano. Sí, esto es una de las cosas que pasa a través de la sangre de Cristo, que nos protege. ¿De qué nos protege? De toda cosa que en un momento dado pueda o quiera venir contra nosotros. Y tenemos que aprender a recordarle a Satanás, a sus demonios, ¿sí?, que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿sí? No necesitamos estarle diciendo, Señor, derrama tu sangre sobre mí, porque ya está. Ya fuimos nosotros rociados con la sangre del Cordero. En el libro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2 también nos habla sobre eso. Les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21, fíjate lo que pasó, ¿ok? Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Dice, y tomar un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el lebrillo y untar el dintel, que es el poste de arriba, y los dos postes laterales con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto es un rito que el pueblo de Israel incluso hasta el día de hoy lo siguen haciendo, que les trae el recordatorio de aquella liberación que Dios trajo de la esclavitud a su pueblo a través de Moisés. Hasta el día de ahora lo siguen llevando a cabo ellos, literalmente. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Entonces dice, lo van a hacer esto por siempre, ¿sí? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La sangre de Cristo, que es tipificada en el Antiguo Testamento, nos libra, nos cubre, hermano. Si nos cubre de cualquier ataque que Satanás quiera traer en contra de nosotros. Lo que pasa es que como hijos de Dios tenemos que saber que cuando vienen estos momentos hay que estar conscientes de que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Ya estamos cubiertos. Lo que pasa es que a veces se le olvida al creyente y entonces cuando viene el ataque se deja llevar por los engaños de Satanás. Pero la sangre de Cristo tiene el poder, hermano, para ahuyentar cualquier ataque demoníaco que en un momento dado quiera venir sobre nosotros, porque estamos cubiertos bajo la poderosa sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo no es cualquier sangre, hermano. Versículo 27. Cuando les habla, dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Entonces vino mortandad, pero las casas que estaban cubiertas, los postes y el dintel, ahí no entraban. ¿Por qué razón? Porque veían que estaban cubiertas con la sangre. Era una acción de fe
que el pueblo de Israel en ese momento tenía que acatar. ¿Por qué? Porque la sangre de aquel animal no era el que tenía el poder, sino era el acto de fe en el cual ellos participaron en aquella noche. Así que cuando empezó la destrucción y la mortandad a través de todos los primogénitos por todo el país de Egipto, no entraban las casas que estaban cubiertas. En el Antiguo Testamento, hermano, yo no sé cuántos han visto, han llegado a ver una foto de lo que es el tabernáculo. El tabernáculo era como una casa movible en la cual Dios le habló a Moisés diciéndole que se la construyera cuando andaban en el desierto. Entonces estaba dividida en tres partes. Eran los atrios, era el lugar santo y era el lugar santísimo. En el lugar santísimo, cuando la presencia de Dios descendía, entonces ahí se reposaba sobre el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba edificado, estaba construido de oro, mientras que lo de que ya entre más se iba alejando lo que era la construcción, los atrios, era más sencillo. El lugar santo, que era donde solamente los sacerdotes podían estar haciendo sus oficios todos los días. Al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote una vez al año. En el tabernáculo también se ve lo que es la creación del ser humano. De esta manera, el cuerpo siendo representado a través de los atrios. El lugar santo, que es el alma, ¿sí? El lugar santo siendo representado a través del alma, y el lugar santísimo siendo representado a través del Espíritu. Ahora sí vamos a ver en el libro de Hebreos, con este pensamiento, capítulo 9, versículo 11. Fíjense lo que Cristo hizo siendo nuestro sumo sacerdote. Cristo entonces viene, rocea su sangre sobre el creyente que ha sido redimido precisamente con la sangre de Cristo. Sí, hemos sido redimidos, hermano, con la sangre de Cristo. ¿Sabías eso? Y la palabra redimido tiene que ver con el hecho de comprar. ¿Sí? Algo que ha sido comprado. ¿Ya están ahí? Ok. 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, Si la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Está hablando de un papel que se escribe cuando alguien está vivo. Cuando muere se confirma el testamento. Dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no había derramamiento de sangre, el pecado seguía todavía ahí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, cuando Cristo vino aquí a la tierra, hermano, Él mismo con su propia sangre entra en el lugar santísimo y Él con su propia sangre la entrega, no por la culpa de su pecado, sino por la culpa del pecado nuestro. Porque sin derramamiento de sangre no había remoción de pecados. Una vez que venimos a Cristo, hermano, ya tenemos la autoridad como hijos de Dios de la protección que viene a través de la cobertura de la sangre de Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos en una situación difícil, aprendamos a recordar que estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero, hermano. La sangre de Cristo tiene el poder para vencer cualquier ataque de Satanás. En el libro de Apocalipsis vamos a ver esto. Capítulo 12. Satanás tiembla delante de los hijos de Dios, hermano, que saben y reconocen la autoridad que tienen. Porque la palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan. Sí, ellos se dan cuenta cuando una persona verdaderamente tiene la convicción de que yo soy hijo de Dios y estoy cubierto con la sangre del Cordero. ¿Sí? Sabemos que hay una protección, sabemos que hay autoridad en la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo, es la vida de Cristo sobre nosotros mismos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fíjate lo que dice. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lean juntamente conmigo, por favor, versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio en ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, hermano. La sangre de Cristo tiene el poder para destruir toda obra de Satanás sobre la vida de cualquier creyente. ¿Sí? Dáselo fuerte a él, hermano. Por esa razón es que delante del Padre somos aceptos, porque el Padre no nos ve como somos de imperfectos. El Padre nos ve a través de la sangre que ha sido derramada de su Hijo sobre nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, cuando venimos a presentar delante de Él, si nos presentáramos delante de Él sin la sangre de Cristo, hermano, simple y sencillamente no nos toma en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo es la que habla delante del Padre y muestra que hemos sido ingresados al nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía. Esto fue lo que se dio cuando Moisés y todo el pueblo estaban ante el monte Sinaí. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos, ¿qué dice? Perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, hermano, cuando Caín mató a su hermano Abel, dice, Dios le habla y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dije, ¿qué? Le dice a Caín, ¿a poco yo soy el guarda de mi hermano para estarlo cuidando? Y entonces Dios dice, la sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. La sangre de Cristo, hermano, habla mejor que la de Abel. Cuando nosotros venimos a Cristo, por esa razón es el que nos justifica.
Él nos santifica, nos aparta y ahora somos propiedad de Él. Él se pone al frente de nosotros. El pago que nosotros merecíamos por nuestros pecados se vino sobre Él. Sí, se vino sobre Él. Él nos limpia con su propia sangre y ya delante del Padre Él está intercediendo por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es el mediador. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces está ahí delante del Padre mediando por nosotros, y cada vez que Satanás viene y nos acusa delante de Él, Él mismo sale como un abogado defensor de nosotros y dice: yo pagué el precio por este pecador, por esta pecadora. Ellos están cubiertos con mi sangre. ¿Sí? Ellos están cubiertos con mi sangre. Así que Satanás tiene que salir huyendo. ¿Por qué razón, hermano? Porque la Biblia dice: cuando Dios se levanta, sus enemigos huyen. ¿Sí? Dios nos ha puesto como cabeza, no como cola. Nos ha puesto por encima de nuestros enemigos, no por debajo, para estar atemorizados. La sangre de Cristo está sobre nosotros, hermano. Y la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Imagínate el poder que tiene y que sigue teniendo, porque la sangre de Cristo sigue activa hasta el día de ahora. ¿Verdad que sigue salvando gente? ¿Verdad que sigue limpiando pecado? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está activa hasta el día de hoy, hasta el día que lleguemos a su presencia, hermano. Porque es el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿Te acuerdas que Juan decía: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo es el que quita el pecado del mundo, hermano. Amén. Nosotros tenemos que confiar en Él, hermano. Imagínate tú que Cristo pagó el precio por nosotros con su propia sangre. Primera de Pedro 1:18. Mira, vamos a ver esto rápidamente. Dice la Biblia, el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Si fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dice hasta abajo, no con plata ni oro, ¿ok? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Tú crees que la sangre de Jesús no tiene poder? Claro que tiene poder, hermano. Así de que cuando el diablo te quiera engañar, recuérdale: yo estoy rociado con la sangre de Jesús. La sangre de Cristo está sobre mí. Así es. ¿Sí? Y la sangre, entonces, tipificaba en el Antiguo Testamento la misma vida. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Cuando venimos a Cristo, hermanos, su misma vida, a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, se vierte sobre nosotros. Quedamos cubiertos completamente. Y la sangre de Cristo es tan penetrante, hermano, que nada ni nadie la puede quitar. ¿Por qué razón? Porque es la sangre del Cordero de Dios que tiene el poder hasta el día de ahora para seguir protegiendo a cualquier persona que se acerca a Él.